9 de abril de 1948. El cielo de Bogotá se tiñó de un negro asfixiante. En medio del caos y los gritos desgarradores por el trágico asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la multitud enfurecida volcó su ira ciega sobre las calles. Hombres y mujeres, con rostros manchados de hollín y lágrimas, arrastraron y prendieron fuego a más de 30 vagones de tranvía. El crujir del acero retorciéndose bajo las llamas ahogó el sonido de una ciudad que, de repente, se devoraba a sí misma. Apenas unas horas antes, este laberinto de rieles electrificados era el corazón palpitante de Colombia. Movilizaba a 50 millones de pasajeros al año, conectando a obreros madrugadores con los aristócratas capitalinos. Era el orgullo supremo de una nación que soñaba con ser la Atenas suramericana. Sin embargo, tras esa tarde incendiaria, el robusto sistema quedó reducido a un cementerio humeante de esqueletos metálicos. Apenas 3 años después, los últimos rieles fueron arrancados sin piedad o sepultados bajo asfalto oscuro, silenciando para siempre el tintineo que marcaba el pulso de la capital. ¿Cómo pudo una red pública, vital para la supervivencia diaria de cientos de miles de ciudadanos, ser quemada por las mismas manos que la necesitaban para volver a casa? ¿Y por qué las autoridades, en lugar de reconstruir sobre las cenizas, aprovecharon el fuego para ejecutar un plan oscuro que sumiría a Bogotá en décadas de infierno vehicular? Esta no es solo la historia de unos vagones consumidos en el Bogotazo. Es una crónica de traición, de profunda desigualdad social y de la victoria de la avaricia privada sobre el bien público. Descubramos juntos qué destruyó realmente al tranvía de Bogotá. El año es 1884. A más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, en la fría y brumosa sabana de los Andes, Bogotá era una ciudad que apenas despertaba al mundo. Con poco más de 100.000 habitantes, la capital colombiana era un laberinto de calles estrechas y empedradas, flanqueadas por casonas coloniales de gruesos muros de adobe, balcones de madera tallada y pesados techos de tejas de barro. El silencio monacal de la urbe, solo interrumpido esporádicamente por el incesante repique de las campanas de las iglesias y el murmullo de los mercados locales, escondía una ambición latente. Las élites intelectuales y políticas, vestidas con abrigos oscuros y sombreros de copa para combatir el frío glacial, soñaban con transformar esta urbe aislada en un faro de cultura y civilización, una metrópoli que con orgullo se autodenominaría la Atenas suramericana. Pero para ser una ciudad moderna, Bogotá necesitaba imperativamente moverse como una. El 24 de diciembre de ese mismo año, los bogotanos recibieron un regalo de Navidad que cambiaría para siempre la geografía y la dinámica urbana. Desde la emblemática Plaza de Bolívar, el corazón político, social y religioso del país, partió el viaje inaugural del tranvía de Bogotá. Sin embargo, no hubo motores ruidosos ni redes de cables eléctricos iluminando el cielo en este génesis. Lo que la multitud curiosa presenció aquel día fue el llamado tranvía de sangre o tranvía de tracción animal. Eran elegantes vagones de madera finamente barnizada, fabricados a miles de kilómetros de distancia por la prestigiosa compañía J.G. Brill en Filadelfia, Estados Unidos. La sola llegada de estos vehículos a la capital representó una odisea monumental, un triunfo absoluto de la terquedad humana sobre una geografía hostil. Los pesados vagones habían cruzado el mar Caribe, remontado las traicioneras y sofocantes aguas del río Magdalena en buques de vapor, para luego ser desarmados pieza por pieza y subidos a lomo de mula por los escarpados, embarrados e implacables caminos de herradura de la cordillera oriental. Aquel esfuerzo titánico, que costó fortunas y un inmenso sudor humano, subrayaba la desesperada sed de progreso que consumía a la ciudad. Cuando las ruedas de acero finalmente rodaron sobre los rieles importados, tiradas por yuntas de mulas y caballos enjaezados, el crujido de la madera flexionándose y el sonido rítmico de los cascos sobre las piedras se convirtieron en la nueva sinfonía de Bogotá. El tranvía no era simplemente un medio de transporte eficiente, era un teatro social rodante. Los coches estaban rígidamente divididos en clases, un reflejo fiel de la estamental y conservadora sociedad colombiana de finales del siglo XIX. En la primera clase, con asientos acolchados, ventanas de vidrio y resguardados del viento paramuno,
Viajaban los caballeros de bastón y las damas envueltas en finas mantillas importadas de Europa. En la segunda clase, al aire libre o con duros bancos de madera, se apretujaban diariamente artesanos, comerciantes, sirvientes y obreros. A pesar de estas marcadas divisiones físicas, el tranvía obligó a la ciudad a encontrarse consigo misma. Redujo drásticamente las distancias entre los barrios céntricos tradicionales y las nuevas expansiones urbanas que comenzaban a brotar hacia el norte, como el sector de Chapinero. Una zona de quintas de recreo y aire puro, a donde las familias ricas escapaban los fines de semana, y que, gracias a los fríos rieles de acero, quedó atada umbilicalmente a la Plaza de Bolívar. El tranvía comenzó a dictar el ritmo de la vida. Su itinerario inquebrantable marcaba las horas de entrada a los talleres, los ministerios y las tiendas. Durante más de 2 décadas, el agudo tintineo de la campana, operada por el conductor por medio de un pedal, que advertía a los peatones y carruajes despistados de su paso, fue el metrónomo de una capital que se negaba a quedarse atrás en la inexorable carrera hacia la modernidad. Pero este periodo fundacional idílico, esta postal romántica de bestias, de carga jalando pintorescos coches de madera, ocultaba una profunda y peligrosa contradicción. El grandioso sueño de la Bogotá industrial estaba atado por el cuello a las severas e inflexibles limitaciones de la fuerza biológica. A medida que amanecía el siglo XX, la ciudad experimentó los primeros temblores de un crecimiento demográfico sostenido. Las constantes guerras civiles que desangraban las provincias, en particular la devastadora Guerra de los 1000 días, empujaron a miles de campesinos desplazados hacia las puertas de la capital en busca de un refugio seguro y oportunidades de supervivencia. La demanda por movilidad urbana se multiplicó exponencialmente de un año a otro. De pronto, las extenuadas mulas ya no daban abasto. El sistema de sangre comenzó a mostrar sus dolorosas y evidentes fisuras. Los animales sufrían jornadas abusivas bajo la inclemente lluvia bogotana o el sol picante de la alta montaña. Caían enfermos con frecuencia, colapsaban de puro agotamiento en medio de las vías, paralizando por completo el tráfico de las arterias principales. Peor aún, mortales epidemias equinas arrasaron repetidamente con las caballerizas de la empresa operadora, dejando a la metrópoli literalmente varada y a pie durante días enteros. Además del colapso logístico, el costo sanitario era insostenible para una urbe con ínfulas de grandeza. El constante rastro de estiércol y orina, dejado por cientos de animales a lo largo de las vías principales, fermentándose bajo el sol andino, contradecía violentamente la imagen de higiene, pulcritud y sofisticación europea que la Atenas suramericana desesperadamente intentaba proyectar al mundo. La compañía estadounidense que poseía la concesión, The Bogotá City Railway Company, comenzó a ser vista con un profundo desdén. El resentimiento no era solo por cuestiones operativas, tenía raíces en un creciente nacionalismo. Tras la dolorosa pérdida de Panamá en 1903, facilitada por Estados Unidos, cualquier monopolio norteamericano en territorio colombiano era blanco de justificada desconfianza. Los bogotanos, hastiados de pagar tarifas excesivas por un servicio intermitente, vagones atestados que descarrilaban constantemente y el evidente maltrato a los animales, llegaron a su límite de paciencia. La tensión latente estalló trágicamente en 1910, un accidente fatal en el que un tranvía arrastrado por mulas atropelló a un peatón, encendió la mecha de la indignación ciudadana. Siguió un feroz boicot cívico sin precedentes. Los habitantes de Bogotá, en un asombroso acto de unidad interclasista, se negaron rotundamente a abordar los vagones. Las calles se llenaron de ciudadanos marchando bajo la lluvia, prefiriendo desgastar sus zapatos antes que entregar un centavo más a la administración extranjera. Durante una semana, los tranvías circularon vacíos, como inmensos cajones fantasma sobre la sabana. Bajo una presión popular insoportable y en el marco de las celebraciones del centenario de la independencia de Colombia, el gobierno municipal intervino con fuerza. Las autoridades compraron forzosamente la empresa y municipalizaron el servicio. Así nació el Tranvía Municipal de Bogotá. La ciudad, por primera vez, tenía el control soberano sobre sus propias arterias. La crisis política se había resuelto temporalmente,
pero el enorme abismo técnico seguía allí, amenazante. Bogotá había recuperado la propiedad de su tranvía, pero el sistema seguía siendo crónicamente obsoleto, angustiosamente lento y profundamente insalubre. La bestia urbana seguía creciendo y exigía un corazón que bombeara con más fuerza. La infraestructura del siglo XIX estaba estrangulando el potencial del siglo XX. El límite biológico de las mulas se había agotado irreversiblemente. Si Bogotá quería reclamar su lugar en la historia moderna, la era de los cascos sobre la piedra debía morir, para dar paso al deslumbrante y poderoso chisporroteo de la alta tensión. El año 1910 no solo marcó el centenario de la independencia de Colombia, sino también el renacimiento tecnológico de su capital. Con la empresa ahora en manos del municipio, bajo la recién creada empresa del Tranvía Municipal de Bogotá, las autoridades tomaron una decisión monumental. Era el momento de jubilar a las exhaustas bestias de carga y abrazar la magia invisible de la electricidad. Este no era un simple cambio de propulsión. Era una declaración de intenciones, un salto cuántico hacia la modernidad que la ciudad tanto ansiaba. El 12 de octubre de 1910, bajo un cielo excepcionalmente despejado, una multitud expectante se congregó en las calles del centro. Los murmullos de asombro y escepticismo llenaban el aire frío de la sabana. De repente, un sonido nuevo y vibrante rasgó el silencio habitual. No era el crujir de la madera vieja ni el golpe seco de las herraduras, sino el zumbido constante de un motor eléctrico y el chisporroteo azulado en los cables aéreos. El primer tranvía eléctrico, un elegante coche cerrado, pintado con esmero y adornado con banderas nacionales, se deslizó majestuosamente desde la estación de La Sabana hacia la Plaza de Bolívar. Para el ciudadano de a pie, presenciar el movimiento de aquel gigante de acero y madera, sin ninguna fuerza animal visible, rozaba lo milagroso. El tranvía eléctrico se movía con una suavidad y una velocidad sin precedentes, alcanzando velocidades que resultaban vertiginosas para una población acostumbrada al paso cansino de las mulas. La noche bogotana, antes oscura y temible, comenzó a ser puntuada por los brillantes faros redondos de los vagones que cortaban la niebla, iluminando fachadas coloniales y rostros maravillados en las aceras. La electrificación desató una fiebre expansiva sin igual. Las estrechas calles del centro fueron intervenidas masivamente. Cuadrillas de obreros armados con picos y palas levantaron el viejo empedrado para instalar rieles de acero más anchos y robustos, capaces de soportar el peso de las nuevas unidades importadas de los Estados Unidos. Se erigieron firmes postes de hierro forjado a lo largo de las avenidas y una intrincada telaraña de cables de cobre se tejió sobre las cabezas de los transeúntes, dibujando un cielo industrial. Con la nueva infraestructura, el tranvía municipal dejó de ser un lujo intermitente para convertirse en el torrente sanguíneo vital de Bogotá. Las rutas se multiplicaron. Se inauguraron líneas que conectaban el centro del poder político con el populoso barrio de Las Cruces al sur y se consolidó la vital arteria hacia Chapinero en el norte, transformando este sector de casas de campo en un vibrante núcleo urbano. El tranvía eléctrico democratizó, en gran medida, la geografía de la capital. Por unos pocos centavos, cualquier trabajador podía cruzar la ciudad de un extremo a otro, ahorrando preciosas horas de fatiga física. En los brillantes asientos de las nuevas flotas, la rígida estructura social bogotana experimentó una fugaz pero real fricción igualitaria. Empleados públicos de traje impecable, estudiantes de saco y corbata y obreros con manos curtidas compartían el mismo vehículo, unidos por el suave balanceo del viaje y el agudo, pero moderno, tintineo de la campana. Durante las décadas de 1910 y 1920, la empresa del tranvía municipal se erigió como la joya de la corona administrativa de la ciudad. Generaba ganancias sustanciales que nutrían las arcas públicas, financiando incluso la instalación de alcantarillados y pavimentación en otras áreas. Bogotá, por un momento deslumbrante, parecía haber domesticado el caos del crecimiento a través de las vías del tren. Para la década de 1920, la empresa del tranvía municipal había alcanzado una cúspide de esplendor que ninguna otra institución pública bogotana había experimentado. Las estadísticas de la época reflejaban un éxito asombroso e innegable.
De transportar a unas pocas decenas de miles de usuarios en la precaria era de las mulas, el robusto sistema electrificado pasó a movilizar a más de 10 millones de pasajeros anuales. Las postales de la época capturaban con profundo orgullo a estos colosos metálicos cruzando la elegante carrera séptima, con los imponentes cerros orientales de Monserrate y Guadalupe como un dramático telón de fondo. La puntualidad casi británica de los despachos y el orden civilizado en los paraderos eran exhibidos por las élites como pruebas irrefutables de que los colombianos, a pesar del tumultuoso siglo XIX de guerras civiles que habían dejado atrás, eran perfectamente capaces de administrar e integrar la tecnología de vanguardia del primer mundo. El tranvía no solo movía personas hacia sus destinos, movía el estatus mismo de una capital que, por un breve instante, se sintió verdaderamente invencible. Sin embargo, toda cima brillante e imponente proyecta invariablemente una sombra profunda. Detrás de las relucientes carrocerías de madera barnizada y de los abultados balances financieros que celebraba con júbilo el Consejo Municipal en sus actas, se escondía una vulnerabilidad estructural aguda, casi invisible para el ojo inexperto y embriagado por el progreso. El diseño de la red tranviaria era prisionero de la geografía misma de Bogotá. Encajonada entre la muralla natural de la cordillera al oriente y la vasta planicie inundable al occidente, la ciudad crecía de forma estrictamente lineal, estirándose de sur a norte. Esto obligó al tranvía a desarrollarse no como una red perimetral ágil en forma de telaraña, sino como una espina dorsal rígida, concentrando casi toda la inmensa presión del tráfico sobre arterias únicas y saturadas, haciendo de la Plaza de Bolívar un embudo crítico. Esta hiperconcentración geográfica creó un sistema de una fragilidad silenciosa pero alarmante. Al depender estrictamente de rieles fijos incrustados en el pavimento y de un suministro eléctrico centralizado a través de cables aéreos, el sistema carecía por completo de flexibilidad táctica. Si un solo vagón sufría un desperfecto mecánico en plena vía, si las torrenciales lluvias andinas inundaban y cortocircuitaban un tramo de la línea, o si una falla en la planta eléctrica apagaba las catenarias, no se detenía simplemente un vehículo aislado. Se producía una trombosis urbana instantánea. Se paralizaban kilómetros enteros del sistema en un efecto dominó ineludible. Las largas filas de tranvías detenidos, uno detrás de otro a lo largo de las avenidas, como inertes eslabones de una enorme cadena rota, comenzaron a ser una vista esporádica, pero secretamente preocupante. La ciudad había apostado su movilidad total y su supervivencia económica diaria a una sola carta tecnológica inflexible. Aún más letal que la rigidez física era la miopía administrativa que, sutilmente, comenzó a instalarse en los lujosos despachos del gobierno local. Embriagados por los constantes y sonantes ingresos que generaban las tarifas de los miles de pasajeros diarios, los burócratas de turno comenzaron a ver a la empresa del tranvía no como un servicio público esencial, sino como una rentable caja menor. Los fondos que debían destinarse a la compra preventiva de repuestos, al mantenimiento preventivo de los motores y al trazado de líneas auxiliares para descongestionar el centro, fueron desviados progresivamente para financiar otros proyectos de ornato urbano. La reinversión tecnológica se estancó peligrosamente justo cuando más se necesitaba. El implacable reloj de arena de la historia ya había comenzado a correr. Mientras los acomodados bogotanos de la década de 1920 viajaban cómodamente leyendo la prensa matutina y escuchando el suave chisporroteo azulado sobre sus cabezas, en las lejanas zonas rurales del país se gestaba un éxodo demográfico masivo, impulsado por la incipiente industrialización, la inestabilidad rural y la profunda pobreza agrícola. Un auténtico tsunami humano de campesinos desplazados estaba a punto de romper violentamente contra las puertas de la ciudad. El tranvía municipal, diseñado, calculado y operado con precisión para una apacible urbe que no superaba los 200.000 habitantes, estaba a punto de enfrentarse a un monstruo demográfico que no figuraba en ningún plano de ingeniería de la época. La deslumbrante edad de oro del transporte eléctrico bogotano no era más que una bellísima, pero extremadamente frágil, burbuja de cristal sostenida por cables de alta tensión.
Y la tormenta perfecta, oscura y devastadora, apenas comenzaba a formarse en el horizonte andino. La década de 1930 trajo consigo vientos de cambio que transformaron radicalmente la fisonomía de la capital colombiana. La apacible ciudad de tejados de barro y campanarios silenciosos comenzó a hincharse de manera descontrolada. Impulsados por una incipiente industrialización, la agitación sociopolítica en las provincias y la promesa, a menudo ilusoria, de un futuro mejor, decenas de miles de campesinos abandonaron sus tierras y convergieron hacia Bogotá. En pocos años la población se duplicó, superando rápidamente la barrera de los 300.000 habitantes y marchando aceleradamente hacia el medio millón. La Atenas suramericana se estaba convirtiendo, a pasos agigantados, en una metrópolis caótica, desigual y desbordada. El impacto de este tsunami humano recayó casi de inmediato y con una brutalidad inusitada sobre el sistema de transporte público. La empresa del tranvía municipal, que hasta hacía poco se enorgullecía de su puntualidad británica y su elegancia burguesa, se vio repentinamente aplastada por una demanda estratosférica. Las cifras oficiales comenzaron a registrar más de 30 y pronto 40 millones de pasajeros anuales. Sin embargo, este aumento astronómico en la venta de tiquetes no se tradujo en una expansión proporcional de la flota ni en la mejora de la infraestructura técnica. La burocracia municipal, lenta y autocomplaciente, continuó operando el sistema con prácticamente la misma cantidad de vagones y sobre las mismas rígidas líneas principales que habían sido trazadas una década atrás. La experiencia diaria de viajar en tranvía se transformó de un paseo civilizado en una auténtica y humillante batalla por la supervivencia urbana. Los vagones cerrados, diseñados por los ingenieros estadounidenses para albergar cómodamente a unos 40 pasajeros sentados, eran asaltados en las tensas horas pico por más de 100 almas desesperadas por llegar a sus lugares de trabajo en el centro o regresar a los nuevos y precarios barrios obreros que brotaban en la periferia y en las laderas de los cerros orientales. Las elegantes damas de sombreros importados y los caballeros de traje oscuro dejaron de ser los dueños absolutos del viaje, siendo desplazados por una marea inmensa de obreros con ruanas de lana mojada por la lluvia incesante, artesanos cargando sus pesadas herramientas y vendedoras de mercado con sus canastos desbordantes. El agudo tintineo de la campana, que antes anunciaba el progreso triunfal, ahora era ahogado por el ruido ensordecedor de los quejidos de la madera sometida a una tensión extrema. Los ejes de acero de los vagones rechinaban agonizantes en cada curva, bajo el peso inhumano de la multitud que viajaba colgando peligrosamente de los estribos, aferrándose a los marcos de las ventanas y en ocasiones dictadas por la pura desesperación, arriesgando sus vidas al subirse a los techos resbaladizos. El inconfundible olor a ozono eléctrico de los motores se mezclaba con el sudor denso y el aliento condensado de cientos de cuerpos apretujados en un espacio minúsculo, creando una atmósfera físicamente asfixiante y psicológicamente hostil. Las fallas mecánicas dejaron de ser incidentes esporádicos y tolerables para convertirse en la norma exasperante del día a día. Los motores eléctricos, forzados a arrastrar una carga de humanidad para la cual nunca fueron concebidos, se recalentaban y se incendiaban con alarmante frecuencia en plena vía, obligando a los pasajeros a evacuar en medio del pánico y el humo. Los cables aéreos, desgastados por la fricción constante y la negligencia en su mantenimiento oportuno, se rompían repentinamente, cayendo sobre las aceras mojadas y lanzando chispas aterradoras como látigos de fuego azul. Los descarrilamientos se volvieron crónicos. Las ruedas, pulidas hasta el extremo, perdían agarre en unos rieles que se hundían lentamente en el asfalto fracturado. El sueño de modernidad se estaba fracturando desde adentro, víctima de su propia falta de previsión, mientras la tensión en las calles comenzaba a hervir a fuego lento. A medida que las fallas mecánicas se convertían en el pan amargo de cada día, el malestar no se limitaba únicamente a los pasajeros frustrados que llegaban tarde a sus destinos. Dentro de las entrañas mismas de la empresa del tranvía municipal, una tormenta laboral comenzaba a gestarse con una fuerza incontrolable. Los conductores, cobradores y mecánicos,
Los hombres que con sus manos engrasadas y jornadas extenuantes mantenían vivo a este gigante herido, se encontraron atrapados en un sistema que los exprimía sin piedad. Obligados a cumplir horarios inhumanos, operando máquinas peligrosamente defectuosas que ponían en riesgo sus propias vidas y recibiendo salarios que la galopante inflación bogotana devoraba a fin de mes, los trabajadores del tranvía llegaron a su límite. Las primeras huelgas sindicales golpearon a la ciudad con la fuerza de un terremoto. Cuando los operadores se negaban a sacar los vagones de los inmensos depósitos de San Diego, exigiendo herramientas básicas, repuestos y salarios dignos, Bogotá experimentaba un infarto urbano instantáneo. Decenas de miles de obreros, albañiles y empleados de bajo rango se veían obligados a caminar interminables kilómetros bajo las gélidas y torrenciales lluvias andinas. Llegaban empapados y exhaustos a las fábricas, solo para enfrentarse a severos descuentos salariales por sus inevitables retrasos. En estos tensos días de paro, el tranvía pasaba de ser una herramienta de progreso a convertirse en el símbolo físico de una burocracia estatal sorda, cruel y profundamente disfuncional. Lo más trágico de esta etapa de silencioso declive fue la evidente e insalvable desconexión entre los despachos del gobierno municipal y las frías calles de la capital. Para la élite política y económica de Bogotá, el colapso del tranvía comenzó a dejar de ser un problema cotidiano. A medida que avanzaban los años 30 y entraban los 40, las familias acomodadas, aquellas que alguna vez lucieron sus mejores trajes europeos en los relucientes vagones eléctricos, comenzaron a importar costosos automóviles privados de los Estados Unidos. Al aislarse en el confort de sus vehículos con motor a combustión, cerrando las ventanas de vidrio al frío, al ruido y al caos exterior, las clases dirigentes dejaron de sufrir las humillantes agonías del transporte público. El tranvía se convirtió, exclusiva y dolorosamente, en el problema de los pobres. Esta silenciosa indiferencia institucional fue el clavo fatal en el ataúd del sistema. Sin la presión directa de las clases altas para mantener la calidad, la frecuencia y la seguridad del servicio, las sucesivas administraciones municipales dejaron que el tranvía se asfixiara por inanición financiera. Los dramáticos reportes técnicos de los ingenieros que advertían sobre la inminente catástrofe estructural de las vías hundidas y la obsolescencia total de los motores eléctricos fueron archivados y olvidados en polvorientos sótanos gubernamentales. En lugar de buscar soluciones reales o financiar una modernización urgente que la ciudad rogaba a gritos, los políticos de turno comenzaron a culpar del caos a la falta de cultura de los campesinos recién llegados o a la peligrosa agitación comunista de los sindicatos obreros. Para finales de la década de 1930, el sistema estaba operando puramente por inercia, milagros mecánicos y pura terquedad. El orgulloso emblema de la Atenas suramericana se había transformado en un monstruo de acero oxidado, crónicamente enfermo y peligroso. Los pasajeros apretujados contra las ventanas, cansados y humillados a diario por un servicio indigno, acumulaban un resentimiento oscuro, denso y silencioso. Cada frenazo brusco que los arrojaba al suelo, cada chispa explosiva en los cables aéreos y cada retraso injustificado iba llenando lentamente un tanque de frustración colectiva sin precedentes. El gobierno municipal no lo sabía, o prefería mirar hacia otro lado, pero con su negligencia estaba cultivando la ira pura de cientos de miles de ciudadanos en cada viaje. El tranvía ya no unía a la ciudad, la estaba fracturando desde adentro, preparando el escenario perfecto para que nuevos e implacables depredadores entraran a reclamar el control absoluto de las calles de Bogotá. Mientras el sistema tranviario se asfixiaba bajo el peso de su propia obsolescencia y la negligencia estatal, un nuevo y ágil depredador comenzaba a acechar en las sombras del progreso urbano. A finales de la década de 1930 y principios de los 40, el ronco rugido de los motores a combustión interna empezó a competir seriamente con el familiar tintineo de las campanas eléctricas. Habían llegado los autobuses impulsados por gasolina. Importados por ambiciosos empresarios privados, estos vehículos prometían una flexibilidad geográfica que los pesados vagones atados a las rígidas líneas de acero
simplemente no podían ofrecer. No requerían complejas telarañas de cables aéreos, ni costosas subestaciones de energía eléctrica. La ciudad entera, con sus nuevas avenidas recién asfaltadas, era su territorio natural de caza. Al principio, la ruidosa aparición de estos automotores fue hábilmente vendida a la ciudadanía como un complemento necesario, temporal y moderno para aliviar la insoportable presión sobre el saturado tranvía. Sin embargo, la realidad que se estaba gestando en los exclusivos y cerrados clubes sociales capitalinos era mucho más oscura y calculada. Un poderoso y emergente grupo de inversores privados, estrechamente interconectado con la élite política del país, descubrió una mina de oro literalmente inagotable en el desesperado caos de la movilidad bogotana. La aritmética detrás de este nuevo negocio era simple, fría y despiadada. Cada pasajero frustrado que el tranvía municipal, en su agonía operativa, dejaba abandonado bajo la lluvia o transportaba en condiciones humillantes, era un cliente cautivo, desesperado y dispuesto a pagar por el sector privado. Así comenzó una campaña de cabildeo sistemático y agresivo. Los dueños de las nuevas y coloridas flotas de autobuses, que a menudo compartían apellidos, lucrativas mesas de negocios y estratégicas alianzas matrimoniales con los concejales y burócratas encargados de regular el transporte público, empezaron a ejercer una presión invisible, pero profundamente letal sobre el destino de la ciudad. Pronto se consolidó un perverso y evidente conflicto de intereses en las más altas esferas del poder municipal. Los mismos funcionarios públicos que tenían la obligación legal, moral e histórica de aprobar los presupuestos urgentes para salvar, reparar y expandir la decadente red del tranvía municipal, eran, de manera encubierta, socios, inversores o aliados directos de las crecientes empresas privadas de autobuses. La sentencia de muerte para el tren eléctrico no se firmó con un decreto público, sino a través de una orden no escrita de asfixia financiera premeditada. Mientras el Consejo de la Ciudad aprobaba con asombrosa agilidad licencias de operación y facilidades para la importación de ruidosos chasis estadounidenses destinados al transporte privado, los fondos vitales de la empresa del tranvía eran sistemáticamente congelados, recortados o desviados hacia proyectos irrelevantes. La crónica falta de repuestos básicos que llevaba a los mecánicos públicos a la desesperación y a las huelgas no era el mero resultado de la incompetencia burocrática. Era en esencia una política deliberada de sabotaje institucional. En las calles de Bogotá, esta guerra silenciosa de despachos gubernamentales y presupuestos congelados se transformó en un combate urbano desigual y salvaje. Las nuevas flotas de autobuses privados, sin las rígidas ataduras de los rieles de acero y los cables aéreos, adoptaron rápidamente tácticas depredadoras. Se superpusieron de manera deliberada a las rutas históricas y más rentables del tranvía municipal. Los ágiles y ruidosos vehículos a motor a combustión se adelantaban temerariamente a los lentos y pesados vagones eléctricos para arrebatarles a los pasajeros que esperaban en los paraderos tradicionales. Así nació en las empinadas vías capitalinas el letal germen de lo que, décadas más tarde, se conocería infamemente como la Guerra del Centavo. Era una competencia despiadada y caótica, donde los conductores privados, sin un salario fijo y obligados a cumplir cuotas de dinero diarias impuestas por los dueños de las flotas, arriesgaban la vida de los transeúntes y pasajeros, corriendo a velocidades imprudentes, cerrando el paso y peleando físicamente por capturar un pasaje más. Frente a esta agresiva jauría motorizada, el herido gigante eléctrico no tenía ninguna posibilidad real de defensa táctica. El tranvía estaba literalmente anclado a su trayecto fijo, incapaz de esquivar el tráfico errático o de cambiar de ruta para evitar los bloqueos intencionales que a menudo provocaban los conductores de autobuses rivales. La frustración crecía como una marea oscura en los maquinistas estatales, que veían cómo la dignidad de su oficio y la seguridad de sus pasajeros eran pisoteadas por una competencia desleal, avalada desde las sombras por las mismas autoridades públicas que debían protegerlos y regular el orden. Mientras tanto, dentro de los gigantescos talleres de la Estación Central de San Diego,
La empresa del tranvía municipal experimentaba una agonía técnica desgarradora y humillante. Ante la absoluta y premeditada negativa del gobierno para autorizar las divisas necesarias para la compra de repuestos importados, los mecánicos y obreros se vieron forzados a implementar una dolorosa política de canibalismo industrial. Para mantener operando a duras penas las rutas críticas que conectaban el sur obrero con el centro, comenzaron a desarmar los vagones más antiguos o levemente averiados. Les arrancaban motores, ejes, frenos y resistencias eléctricas en la oscuridad de la noche para instalarlos en las unidades menos deterioradas. Lentamente, los orgullosos patios del tranvía se fueron transformando en un lúgubre cementerio de esqueletos de madera astillada y hierro oxidado, un testimonio visual e irrefutable del estrangulamiento sistemático diseñado por las élites. Para asegurar el triunfo absoluto de los intereses privados, el asedio físico y financiero en las calles fue acompañado de una calculada y brutal campaña de desprestigio en la opinión pública. Los principales periódicos y emisoras de la ciudad, fuertemente influenciados por la lucrativa publicidad pagada por los importadores de vehículos norteamericanos, los distribuidores de llantas de caucho y las grandes empresas petroleras, comenzaron a moldear una narrativa profundamente tóxica. En sus influyentes páginas editoriales, el tranvía dejó de ser mencionado como un servicio público víctima del abandono gubernamental. En cambio, fue cruelmente etiquetado como un estorbo obsoleto, un dinosaurio metálico e ineficiente que afeaba la ciudad y obstaculizaba el paso triunfal de los modernos automóviles. El autobús de gasolina, por el contrario, era celebrado en rimbombantes titulares como el símbolo incuestionable del siglo XX, la herramienta del progreso libre que Bogotá exigía para equipararse, por fin, a las vibrantes metrópolis de los Estados Unidos. Se impuso la idea de que lo estatal era sinónimo de atraso y ruina, mientras que la empresa privada traería la salvación sobre ruedas. A medida que el año 1947 llegaba a su fin, la trampa letal estaba perfectamente cerrada. El sistema tranviario bogotano había sido desangrado financieramente desde los ministerios, acorralado en las calles por una competencia voraz, desarmado en sus propios talleres y despojado de su honorabilidad ante la opinión pública por una élite mercantil que solo veía cifras de ganancias en el caos urbano. El sistema era un cascarón vacío, sostenido por la inercia de la costumbre. Sin embargo, el golpe final, el martillazo definitivo que destruiría esta red para siempre, no vendría de una fría ordenanza municipal, ni de la firma burocrática de un alcalde. Vendría de las entrañas mismas de una ciudad profundamente fracturada y desigual, un polvorín social saturado de miseria y frustración política, que solo necesitaba una única chispa trágica para estallar en 1000 pedazos. El año 1948 amaneció sobre Bogotá con una pesadez lúgubre, como si la espesa niebla matutina que descendía de los cerros orientales estuviera cargada de un presagio oscuro y palpable. La capital colombiana, que alguna vez soñó románticamente con ser la elegante Atenas de los Andes, era ahora un inmenso escenario de contrastes brutales y dolorosos. La brecha entre ricos y pobres ya no era una simple estadística económica debatiéndose en las asambleas. Era una herida abierta, supurante y visible en cada esquina, en cada fachada y de manera punzante en cada calle transitada por los maltrechos vagones del tranvía municipal. Mientras las familias acaudaladas de los barrios del norte se desplazaban protegidas en lujosos sedanes importados con calefacción, ajenas a las inclemencias del clima paramono y a la hostilidad de la calle, cientos de miles de obreros, artesanos y campesinos, desplazados, libraban una batalla diaria y desgarradora por la supervivencia en los populosos cinturones de miseria del sur. La inflación asfixiaba implacablemente los bolsillos de la clase trabajadora. El precio de los alimentos básicos y el alquiler de las frágiles viviendas subía semana a semana, mientras los salarios permanecían cruelmente congelados en el tiempo. Las condiciones de vida en los nuevos barrios obreros eran precarias, marcadas por el hacinamiento extremo, la ausencia de alcantarillado y la falta de agua potable. Para estas mayorías silenciosas, totalmente invisibles para el gobierno conservador del presidente Mariano Ospina Pérez,
El colapso sistemático del transporte público no era una simple molestia logística. Era un asalto directo y diario a su dignidad humana. Cada mañana de madrugada, subirse a un tranvía atestado, con los motores eléctricos humeantes por el sobreesfuerzo, los frenos rechinando de forma insegura y las maderas astilladas, significaba someterse a una profunda humillación física. El tranvía se había convertido en el microcosmos perfecto de la tragedia colombiana contemporánea. Un sistema público alguna vez glorioso, ahora al borde de la ruina estructural, sostenido milagrosamente por el sudor y la paciencia de los más humildes, mientras las élites gobernantes miraban cómodamente hacia otro lado, ocupadas en proteger los jugosos negocios de los operadores privados de autobuses. Pero en medio de este panorama urbano desolador, de frustración amarga y miseria acumulada, surgió una voz que resonó como un trueno liberador en el alma del pueblo llano. Su nombre era Jorge Eliezer Gaitán. Abogado brillante de origen humilde, orador magnético y líder indiscutible de las bases del Partido Liberal, Gaitán no era un político tradicional de salón. Era un fenómeno de masas sin precedentes, un huracán humano que entendía y articulaba profundamente el dolor de los desposeídos. A diferencia de los aristócratas que gobernaban la nación desde las mesas de caoba de sus clubes exclusivos, Gaitán hablaba el lenguaje crudo y directo de la calle. Denunciaba implacablemente a lo que él bautizó como la oligarquía, esa pequeña y endogámica élite política y económica que, según él, había secuestrado los recursos de la nación y estrangulado el bienestar común. Para los maquinistas del tranvía, exhaustos y obligados a trabajar en condiciones deplorables. Para los pasajeros humillados a diario por la salvaje guerra del centavo, impuesta por los ruidosos autobuses privados. Para el campesino andino que había llegado a la ciudad huyendo de la creciente violencia rural, Gaitán representaba muchísimo más que un simple candidato presidencial favorito para las elecciones de 1950. Representaba la esperanza física y palpable de una redención social absoluta. La red del tranvía se convirtió, de hecho, en un circuito de transmisión para su movimiento. En las frías cabinas de los conductores se debatían apasionadamente sus ideas. Entre el apretujamiento de los vagones, los obreros compartían en susurros los horarios de sus próximas concentraciones. Sus discursos, transmitidos a todo volumen por las radios que se asomaban a las ventanas de los cafés y las barberías, paralizaban la ciudad por completo. Las plazas públicas se desbordaban con decenas de miles de personas que escuchaban, hipnotizadas, su promesa de restaurar la justicia moral y devolver el poder legítimo al país nacional, rescatándolo de las garras del corrupto país político. La tensión en las calles de Bogotá durante los primeros meses de 1948 alcanzó niveles asfixiantes. La violencia política partidista, que ya desangraba de manera atroz las zonas rurales de Colombia, comenzó a filtrar sus sombras letales hacia el asfalto de la capital. En el mes de febrero, Gaitán lideró la histórica Marcha del Silencio, donde 100.000 almas con banderas negras desfilaron absolutamente mudas por el centro de la ciudad, exigiendo al gobierno de turno el cese inmediato del derramamiento de sangre. El silencio sepulcral de aquella multitud fue ensordecedor. Era el sonido vibrante de un pueblo llevado al límite, una demostración de poder pacífico, pero aterradoramente disciplinado, que hizo temblar los cimientos del Palacio Presidencial. Abril llegó con la capital convertida en un polvorín social de proporciones colosales y aterradoras. Curiosamente, la ciudad albergaba en ese preciso momento la 9ª Conferencia Panamericana, un evento de gala diplomática internacional que buscaba proyectar ante el mundo una falsa y reluciente imagen de estabilidad democrática continental, atrayendo a cancilleres y embajadores de todo el hemisferio. Mientras las delegaciones extranjeras cenaban manjares en salones de cristal, iluminados por inmensas arañas de luces, a pocas cuadras de allí, el ruido sordo e hirviente de la ciudad marginada seguía latiendo con fuerza. El descontento crónico por el colapso del transporte, la furia acumulada por el costo de la vida y el fervor político absoluto, casi religioso, hacia la figura de Jorge Eliezer Gaitán se habían fusionado en un tanque de gasolina gigantesco, invisible y altamente volátil.
El viejo y cansado tranvía de Bogotá, rechinando dolorosamente sobre sus rieles hundidos y emitiendo sus últimas chispas azules bajo el pesado y gris cielo andino, cruzaba cada día por una metrópolis que contenía el aliento de forma angustiosa. Nadie en el gobierno lo sabía con certeza, o tal vez preferían ignorarlo con arrogancia, pero el reloj de la historia marcaba los últimos y definitivos segundos de una era. Todo el sistema, desde las frágiles catenarias eléctricas hasta la estructura social misma, estaba tensionado al máximo de su resistencia. Solo se necesitaba una chispa microscópica, un solo acto de violencia impredecible e irreversible para detonar el infierno absoluto. Y esa chispa letal estaba a punto de encenderse en la concurrida carrera séptima, justo al campanazo del mediodía. Viernes 9 de abril de 1948. El reloj marcaba la 1:05 de la tarde. En el centro de Bogotá, la ruidosa carrera séptima bullía con la actividad típica de la hora del almuerzo. Oficinistas, lustrabotas, vendedores ambulantes y tranvías repletos compartían el estrecho corredor urbano bajo un cielo plomizo que amenazaba con descargar la habitual lluvia andina. En la puerta del edificio, Agustín Nieto, Jorge Eliezer Gaitán, el líder absoluto de las masas y la esperanza viva de los desposeídos, salió a la calle acompañado por varios amigos. Daba unos pocos pasos hacia su destino cuando la historia de Colombia se partió en dos con un chasquido metálico. 3 disparos de revólver a quemarropa rasgaron el aire. El ídolo del pueblo se desplomó sobre la acera fría, mortalmente herido. El autor de los disparos, un hombre pálido y desaliñado llamado Juan Roa Sierra, fue rápidamente acorralado por una multitud que, en cuestión de segundos, pasó del estupor a una rabia primitiva, ciega e incontrolable. El grito desgarrador de «¡Mataron a Gaitán!» rebotó contra las fachadas coloniales y republicanas, viajando más rápido que la corriente eléctrica por los cables del tranvía. La noticia se esparció como pólvora encendida a través de las emisoras de radio, que interrumpieron su programación para llamar al pueblo a las armas. En cuestión de minutos, la ciudad experimentó una metamorfosis aterradora. La tensión social acumulada durante décadas, la pobreza, la humillación diaria en los servicios públicos, el hambre y la desigualdad, encontraron en la sangre derramada de su líder la válvula de escape definitiva. El tanque de gasolina invisible del que la élite tanto se había burlado, finalmente había detonado. La multitud, presa de un dolor profundo que rápidamente mutó en sed de venganza, linchó a Roa Sierra en el acto, arrastrando su cuerpo destrozado por la carrera séptima hasta dejarlo tirado y desnudo frente a las puertas cerradas del Palacio Presidencial. Pero la muerte del asesino no fue suficiente para apagar el incendio emocional. La turba, alimentada por miles de obreros que bajaban corriendo desde los cerros orientales, empuñando herramientas, piedras y palos, comenzó a saquear ferreterías para armarse con machetes. La policía, abrumada por la magnitud del estallido o simpatizando abiertamente con el dolor del pueblo, entregó sus armas o se unió a la revuelta. El orden institucional se desintegró en menos de una hora. En medio de este tsunami de furia popular, la red del tranvía municipal quedó atrapada en el ojo del huracán. Decenas de vagones se encontraban realizando sus rutas habituales, atestados de pasajeros, cuando el caos estalló. Al principio, la multitud corría despavorida esquivando los pesados vehículos de acero y madera. Sin embargo, a medida que la violencia escalaba y los disturbios bloqueaban las intersecciones principales, el sistema sufrió un colapso físico inmediato. En un intento desesperado por detener el avance de la turba o por fallas en la red generadas por los primeros destrozos, el suministro eléctrico centralizado fue cortado. De un instante a otro, las catenarias dejaron de zumbar. Los majestuosos vagones del tranvía, que hasta esa mañana representaban la columna vertebral de la movilidad bogotana, se detuvieron abruptamente en seco. Quedaron inmovilizados, esparcidos como gigantescos cetáceos encallados en medio de un mar de asfalto hirviente de odio. Los conductores y cobradores, hombres de clase trabajadora que en su inmensa mayoría eran fervientes devotos de Gaitán, abandonaron sus puestos en estado de shock.
Muchos dejaron las puertas abiertas y se sumaron a la marea humana que exigía la caída del gobierno conservador. Los tranvías abandonados, pesados e inamovibles rápidamente adoptaron un nuevo y macabro propósito. Los amotinados, buscando protegerse de los disparos esporádicos que comenzaban a cruzar el aire desde los techos ocupados por francotiradores gubernamentales, utilizaron los inmensos vagones como barricadas improvisadas. La turba comenzó a volcar estos mastodontes mecánicos de toneladas de peso con la fuerza pura de cientos de brazos unidos por la desesperación, el agudo rechinar del acero retorciéndose y el crujido de la fina madera importada rompiéndose contra el pavimento se sumaron a la sinfonía del apocalipsis urbano. Pero el uso de los tranvías como meros escudos de acero sería solo el preludio. A medida que la tarde avanzaba y la lluvia se mezclaba con la sangre en las cunetas, la ira de la multitud encontró una nueva forma de expresión, más brillante, más caliente y definitivamente más destructiva. A medida que la tarde de aquel fatídico 9 de abril se oscurecía, una densa capa de humo negro comenzó a asfixiar el valle y a ocultar los imponentes cerros orientales. Los tranvías volcados, que inicialmente habían servido como frías trincheras de acero para los insurrectos, pronto se convirtieron en pavorosas piras funerarias. En el paroxismo de la destrucción, sin líderes visibles ni un objetivo estratégico claro más allá de borrar cualquier símbolo de la autoridad que los oprimía, la multitud enardecida dirigió su furia contra los propios vagones que, irónicamente, los habían transportado al centro esa misma mañana. Con antorchas improvisadas, trapos empapados en gasolina saqueada de los comercios y cócteles Molotov rudimentarios, los manifestantes prendieron fuego a los gigantescos vehículos. La madera fina, barnizada y resecada por los años de servicio intensivo, ardió con una rapidez espantosa. El aire gélido de la sabana se llenó de inmediato con el acre olor a pintura derretida, caucho quemado, cables de cobre fundidos y asientos de cuero carbonizados. Los gruesos vidrios de las ventanas estallaron en 1000 pedazos por la intensidad del calor extremo, lloviendo como cuchillos resplandecientes sobre el pavimento ya manchado de sangre. El fuego devoraba con insaciable voracidad el trabajo de décadas, reduciendo los orgullosos titanes eléctricos de la empresa del tranvía municipal a grotescos esqueletos al rojo vivo. La escena era de una ironía trágica, profunda y desgarradora. Los mismos hombres y mujeres de ruana mojada y sombrero de paño desgastado, los obreros de manos callosas y las lavanderas que dependían vitalmente de esos vagones de 5 centavos para ganarse el pan de cada día en las casas pudientes, eran quienes ahora alimentaban las llamas con un júbilo frenético, casi tribal. En su furia ciega y ensordecedora por vengar el atroz asesinato del único político que los había tratado como seres humanos dignos, estaban calcinando su propia herramienta de supervivencia. Estaban quemando su única forma económica de regresar a casa. Para aquella turba rota por el dolor, el tranvía ya no era un medio de transporte. Se había transformado en la representación física e inmediata de un estado negligente, ciego y sordo que los había abandonado a la miseria y, por tanto, debía ser purgado con fuego purificador. Durante 3 días y 3 noches ininterrumpidas, Bogotá ardió hasta los cimientos en lo que la historia de Colombia bautizaría para siempre con horror como el Bogotazo. El próspero centro comercial e histórico de la ciudad quedó reducido a un apocalíptico paisaje lunar de ruinas humeantes, edificios destripados, escombros esparcidos y cadáveres apilados sin nombre en las esquinas. Cuando finalmente el ejército, trayendo refuerzos desde las provincias, logró retomar el control de las calles a sangre y plomo, y la incesante lluvia andina aplacó las últimas brasas de la revuelta, la pálida luz del amanecer reveló la magnitud real del cataclismo. El saldo para el sistema de transporte público fue absoluta y matemáticamente devastador. Más de 34 vagones, prácticamente la tercera parte de la reducida flota operativa que aún mantenía con vida el agonizante servicio, habían sido reducidos a cenizas irrecuperables. Decenas de kilómetros de vitales cables aéreos de tensión yacían trozados, derretidos y enredados en el fango como serpientes muertas.
Los pesados rieles de acero habían sido arrancados del suelo con picos y barras en varios tramos neurálgicos para construir barricadas, dejando cráteres intransitables en las avenidas. Las estaciones de despacho y los talleres sufrieron saqueos brutales, perdiendo herramientas invaluables y repuestos esenciales, que ya de por sí eran críticamente escasos antes de la asonada. El tranvía municipal de Bogotá no solo había sufrido un daño material catastrófico, había sufrido una herida mortal y definitiva en su estructura operativa. Frente a los retorcidos esqueletos metálicos carbonizados, que aún desprendían un humo fantasmagórico y se enfriaban lentamente bajo la fría llovizna bogotana, quedó dolorosamente claro que la ingenua era de la Atenas suramericana. Había terminado para siempre en un baño de fuego y sangre callejera. La gran pregunta que flotaba en el aire denso de la ciudad destruida no era cómo o cuándo se repararían las unidades calcinadas, sino qué oscuro y calculado destino aguardaba a los ciudadanos sobre esas cenizas aún calientes. Y en los elegantes e intactos salones de los clubes del norte, donde la élite y los dueños de los monopolios de autobuses privados evaluaban fríamente los daños mientras tomaban coñac, la inmensa tragedia del pueblo se estaba viendo, en un silencio cómplice, como la oportunidad de negocios más brillante, despiadada y lucrativa del siglo. Los días que siguieron a la hecatombe del Bogotazo revelaron un paisaje de desolación absoluta. El humo acre, con su inconfundible olor a muerte y destrucción, aún se aferraba tercamente a las fachadas destrozadas de la carrera séptima. Escuadrones de obreros municipales, con rostros demacrados por el insomnio y el miedo, intentaban despejar las arterias principales de escombros de ladrillo, vidrios rotos y, trágicamente, de cadáveres anónimos. En medio de esta dantesca y silenciada labor, los restos del tranvía municipal se alzaban como monumentos fúnebres a una era calcinada. Las calles, antes surcadas por el orgulloso y rítmico tintineo de las campanas eléctricas, estaban ahora sembradas de 34 esqueletos de hierro ennegrecido. Eran vagones majestuosos que habían sido devorados hasta sus entrañas mecánicas por la furia irrefrenable del pueblo. El sistema, que durante más de 3 décadas había sido el innegable torrente sanguíneo de la capital colombiana, estaba clínicamente muerto. La parálisis operativa era total, asfixiante y aterradora. Los kilómetros de cables aéreos trozados y fundidos, los gruesos rieles de acero deformados por el calor extremo de las barricadas y las vitales subestaciones eléctricas saqueadas pintaban un cuadro de ruina técnica monumental. Sin embargo, para una metrópolis que dependía casi exclusivamente de este medio de transporte masivo para movilizar a cientos de miles de obreros desde las polvorientas periferias del sur hasta las fábricas y ministerios del centro, la reconstrucción no debía ser simplemente una opción a debatir en los estrados. Era una urgencia humanitaria y una necesidad macroeconómica de primerísimo orden. Bogotá, literalmente, no podía respirar ni producir sin su columna vertebral en movimiento. Pero la compasión ciudadana y el sentido del deber público no tenían cabida en los fríos y herméticos despachos gubernamentales, que habían sobrevivido atrincherados tras muros de piedra al estallido social. Mientras los bogotanos más humildes se veían obligados a caminar interminables y agotadores kilómetros entre las ruinas bajo la lluvia andina para intentar recuperar algún atisbo de normalidad laboral, en las más altas esferas del poder civil se fraguaba una decisión radical y carente de escrúpulos. Las autoridades municipales, lejos de convocar inmediatamente a los ingenieros estatales y a los valientes mecánicos de los talleres de San Diego para diseñar un plan de contingencia, salvamento y reactivación urgente, vieron en las cenizas humeantes del tranvía la excusa perfecta. El 9 de abril se convirtió, para ellos, en el milagro político que llevaban años esperando en las sombras. El diagnóstico oficial del gobierno local, emitido rápidamente y sin permitir jamás un escrutinio técnico independiente y profundo por parte del sindicato de trabajadores, fue categórico, implacable y letal. El daño a la red del tranvía municipal era demasiado extenso y, sobre todo, argumentaban, demasiado costoso de reparar para las arcas de una ciudad devastada. Se sentenció con una frialdad matemática engañosa
que invertir los escasos dineros públicos en la reconstrucción artesanal de los vagones quemados, en la difícil importación de nuevos motores eléctricos y en el dispendioso tendido de kilómetros de cables de cobre, representaba un despilfarro absolutamente inaceptable en tiempos de crisis nacional. La narrativa estatal, hábilmente diseñada y de inmediato amplificada por los titulares de la prensa oligarca, se apresuró a sepultar al tren eléctrico bajo un pesado y oscuro manto de inviabilidad financiera. Lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos ignoraba en ese agudo momento de duelo, hambre y confusión urbana, es que esta declaratoria de muerte técnica no era el triste pero lógico resultado de un análisis financiero honesto. Era la culminación coronada de éxito de un lobby corporativo despiadado y silencioso. La verdadera y definitiva sentencia de muerte para el tranvía no la había dictado el fuego encendido por la turba descontrolada aquella tarde. Se estaba firmando con finas plumas fuente sobre mesas de caoba, en medio de apretones de manos entre la élite política y los empresarios privados. Mientras Bogotá intentaba, a duras penas, barrer los escombros y enterrar a sus muertos, una jauría motorizada se abalanzaba velozmente sobre los despojos de la ciudad. Los dueños de las incipientes flotas de autobuses privados, respaldados desde las sombras por los acaudalados importadores de vehículos de Detroit y los grandes consorcios petroleros extranjeros, vieron en la parálisis del tranvía un inmenso y lucrativo vacío que debía ser llenado de inmediato. Como aves de rapiña sobre un gigante abatido, docenas de ruidosos y contaminantes autobuses a gasolina, operando sin rutas fijas, sin control tarifario y con una voracidad feroz, inundaron las avenidas destrozadas, prometiendo una salvación rápida al colapso de la movilidad. La estocada final e irreversible para la red eléctrica no provino de la turba enardecida, sino directamente de la oficina del entonces alcalde, Fernando Massuera Villegas. Argumentando una modernización forzosa y la imperiosa necesidad de ensanchar las vías para dar cabida al sagrado automóvil, Massuera ordenó una de las acciones de infraestructura urbana más drásticas y trágicas de la historia colombiana. Bajo sus directrices frías y calculadas, el gobierno municipal no solo se negó rotundamente a financiar la importación de un solo repuesto o a soldar un solo cable de tensión caído, sino que ordenó el desmantelamiento activo, agresivo y sistemático de todo aquello que hubiese sobrevivido al fuego del 9 de abril. La operación de borrado comenzó con una rapidez quirúrgica que contrastaba dolorosamente con la lentitud habitual de la burocracia estatal. Escuadrones de trabajadores armados con sopletes cortaron las hermosas y robustas catenarias aéreas que durante décadas habían tejido el cielo bogotano, enrollando el valioso cobre para venderlo al mejor postor. Las imponentes subestaciones eléctricas, que alguna vez latieron con la energía de la modernidad, fueron vaciadas y clausuradas, pero el acto más simbólico y desgarrador de esta aniquilación institucional fue el destino final de las vías. En lugar de invertir en la delicada y costosa labor de extraer los miles de kilómetros de rieles de acero incrustados en las calles empedradas, las autoridades optaron por la solución del ocultamiento. Decidieron literalmente sepultar la historia. Cuadrillas de obreros municipales, trabajando a marchas forzadas bajo el sol y la lluvia, vertieron toneladas de espeso y ardiente asfalto negro directamente sobre los brillantes carriles, por donde alguna vez resbalaron majestuosos los vagones eléctricos. El gobierno enterró bajo una capa oscura e impermeable la principal arteria de transporte de las clases populares. En los inmensos talleres de la Estación Central de San Diego, el ambiente se transformó en el de una morgue industrial de proporciones dantescas. Los vagones que milagrosamente no habían sido alcanzados por las llamas del Bogotazo fueron arrinconados a la intemperie. Sus motores eléctricos, aún útiles, pero condenados por decreto a no volver a girar, se oxidaron silenciosamente bajo las frías lloviznas de la sabana. Los maquinistas y mecánicos, hombres de orgullosa trayectoria que dedicaron sus vidas a la empresa del tranvía, fueron despedidos masivamente o reubicados en labores denigrantes, observando con los ojos llenos de lágrimas cómo la historia de su digno oficio era convertida deliberadamente en montañas de chatarra inservible. El plan oligarca había triunfado con una precisión aterradora.
Utilizando el dolor inmenso de una ciudad que acababa de sufrir la peor masacre de su historia, las élites políticas y empresariales lograron privatizar el monopolio del movimiento humano. El tranvía municipal, el mismo que décadas atrás había sido el rutilante orgullo de una nación que soñaba con la Atenas de los Andes, fue asesinado 2 veces. Primero fue quemado por la desesperación de un pueblo huérfano y luego fríamente sepultado bajo el asfalto por la codicia implacable de sus gobernantes. El año 1951 marcó el estertor definitivo de un gigante moribundo. Tras la inmensa y aterradora devastación del Bogotazo, la empresa del tranvía municipal había logrado mantener operando, casi por un auténtico milagro de la terquedad mecánica y el esfuerzo sobrehumano de sus escasos técnicos, unas pocas líneas fragmentadas. Eran rutas fantasmales recorridas por los pocos vagones que por azares del destino habían escapado del fuego purificador de la turba. Estos sobrevivientes eran vehículos remendados con piezas canibalizadas de la chatarra, cuya madera, otrora brillante y orgullosa, ahora lucía opaca, astillada y profundamente triste bajo la eterna llovizna de la sabana. Viajar en ellos durante esos 3 años de lenta y dolorosa agonía no era ya un acto rutinario de transporte metropolitano, sino un ejercicio de resistencia melancólica. El sistema estaba acorralado, asfixiado económicamente por una alcaldía que se negaba a inyectarle un solo peso de inversión, y arrinconado físicamente en las calles por la marea creciente de los autobuses privados que rugían a su alrededor con una impaciencia depredadora. El destino fatal estaba sellado. Solo faltaba dictar la fecha oficial de defunción. Esa fecha llegó con una frialdad burocrática pasmosa a mediados de ese mismo año. El último viaje del tranvía de Bogotá no estuvo acompañado por la fanfarria de bandas militares, ni por los discursos grandilocuentes de los políticos que décadas atrás se habían jactado de su inauguración. Por el contrario, estuvo envuelto en un silencio denso, pesado y profundamente apesadumbrado. Un solitario vagón, crujiendo sobre sus ejes de acero desgastados, emprendió su recorrido final desde el centro histórico hacia los enormes y sombríos talleres de la estación de San Diego. En su interior no viajaban multitudes apresuradas ni oficinistas distraídos. Los asientos de madera acogían a unos pocos ciudadanos de miradas melancólicas, ancianos de sombrero de paño y antiguos trabajadores de la empresa que aferraban sus tiquetes de cartón como si fuesen reliquias sagradas de una era extinta. El anciano conductor, con las manos curtidas y temblorosas posadas sobre los pesados controles de bronce que había operado durante más de 30 años, miraba fijamente hacia adelante a través del cristal empañado. Se negaba en silencio a aceptar que aquella sería la última vez que sentiría la poderosa corriente eléctrica vibrar bajo las suelas de sus zapatos. Cuando el pesado vehículo cruzó por última vez las altas puertas de hierro del depósito y los motores se apagaron con un sordo suspiro metálico, el inconfundible y agudo tintineo de la campana de pedal sonó una vez más. Su eco rebotó contra los muros fríos del taller y se perdió para siempre en la neblina andina. Fue el último latido electromecánico de la Atenas suramericana. Lo que siguió de inmediato a esa desconexión final fue un ejercicio de amnesia urbana e ingeniería del olvido sin precedentes en la historia de la capital. Con una prisa inusitada que revelaba descarnadamente el profundo interés económico detrás de la clausura, la administración municipal procedió a borrar sistemáticamente cualquier rastro físico de la red. Las pesadas y humeantes maquinarias de asfalto rodaron por las estrechas calles empedradas, derramando gruesas, ardientes y oscuras capas de alquitrán directamente sobre los brillantes rieles de acero. No hubo un esfuerzo planificado por desenterrar la infraestructura. Simplemente se tomó la decisión política de sepultarla en la oscuridad, creando lápidas kilométricas que atravesaban la ciudad de sur a norte. Las elegantes estructuras de las paradas fueron demolidas de la noche a la mañana o abandonadas a la ruina, y los últimos y esbeltos postes de hierro forjado, que aún sostenían fragmentos inútiles de la red eléctrica, fueron cortados desde la base con sopletes industriales para ser vendidos al peso como vil chatarra.
Una quietud antinatural y fantasmal descendió sobre las rutas históricas. Pero este silencio de los rieles no traería paz, sino que sería el preludio inmediato a un nuevo tipo de ruido. Uno muchísimo más agresivo, tóxico y letal para el espíritu de la metrópolis. La gran promesa gubernamental y corporativa que había justificado el asesinato sistemático del tranvía afirmaba, en rimbombantes titulares de prensa, que la erradicación de los vagones sobre rieles daría paso a una era dorada de fluidez, modernidad y progreso motorizado sin ataduras. Sin embargo, la burbuja de esa ilusión se desmoronó de manera casi instantánea y brutal. Al desaparecer por completo el único sistema de transporte masivo que estaba regulado, estructurado y subsidiado por el Estado, el monopolio absoluto de la movilidad ciudadana cayó inerte en las garras de los intereses privados. Las calles, recién asfaltadas sobre la tumba del tren eléctrico, se llenaron velozmente de enjambres incontrolables, de autobuses importados, operados por docenas de pequeñas empresas fragmentadas y sin ninguna coordinación logística central. Liberados de la molesta competencia estatal, los dueños de estas nuevas flotas motorizadas impusieron de facto su propia ley en las calles. Las tarifas de los pasajes subieron de manera arbitraria y punitiva, golpeando sin piedad los bolsillos de la clase trabajadora. Las rutas menos rentables, aquellas que conectaban con los barrios obreros más pobres y alejados en las laderas de las montañas, fueron abandonadas cruelmente, dejando a miles de ciudadanos literalmente aislados y obligados a caminar horas bajo la intemperie. El servicio dejó de ser un derecho público para convertirse en una mercancía profundamente indigna. Así, sobre las cenizas y el asfalto del viejo sistema, había nacido formalmente lo que los bogotanos bautizarían con terror como la guerra del centavo. Sin un salario base garantizado, los exhaustos conductores de los nuevos autobuses se vieron obligados a competir a muerte, literalmente, por cada pasajero que aguardaba en las aceras. Las avenidas de Bogotá se transformaron de la noche a la mañana en pistas de carreras mortales y anárquicas. El orden predecible y civilizado que imponían los rieles de acero fue violentamente reemplazado por el caos absoluto de los frenazos bruscos, los cruces temerarios, los bloqueos vehiculares intencionales y una alarmante ola de accidentes de tránsito que tiñeron de sangre fresca el asfalto recién puesto. Para las generaciones mayores que habían crecido viajando en la relativa dignidad, el silencio y la seguridad del sistema eléctrico, el contraste diario era un castigo desgarrador. Observaban con profunda amargura desde las aceras cómo la ciudad de sus amores se ahogaba en el desorden total, rodeados por nubes de smog tóxico, añorando en secreto el suave y rítmico balanceo de los coches de madera. La dolorosa y cruda verdad se hizo evidente demasiado tarde para remediarla. La decisión histórica de borrar al tranvía no había sido en absoluto un salto triunfal hacia el futuro, sino un gigantesco y trágico paso hacia el abismo oscuro del caos urbano. El silencio definitivo de los rieles sepultados bajo la calle era, en realidad, el grito ahogado de una ciudad entera que había vendido su alma y su tranquilidad al mejor postor. Pasaron las décadas y la pesadilla urbana que comenzó con la erradicación del tranvía no hizo más que profundizarse, extendiendo sus raíces tóxicas por cada rincón de la capital. Bogotá, aquella ciudad que alguna vez soñó con la elegancia europea y que había estructurado su ritmo vital alrededor del tintineo eléctrico, se transformó rápidamente en un monstruo de asfalto y humo. Una metrópolis que crecía a un ritmo vertiginoso, pero que carecía por completo de un sistema circulatorio que la mantuviera sana y unida. La promesa de progreso motorizado, vendida con tanto ahínco por las élites y los monopolios que sepultaron los rieles, resultó ser una de las estafas sociales más grandes, costosas y dolorosas de la historia moderna de Colombia. Durante casi medio siglo, los bogotanos fueron rehenes diarios de un sistema de transporte público fragmentado, anárquico y profundamente indigno. La guerra del centavo dejó de ser una simple frase de advertencia periodística para convertirse en el credo sangriento y cotidiano de las calles. Cientos de empresas privadas de autobuses, operando sin la más mínima planificación estatal eficiente, inundaron la ciudad con miles de vehículos viejos,
importados de segunda mano, ensordecedores y altamente contaminantes. El caos vehicular se normalizó de una manera aterradora y asfixiante. Las avenidas principales se convirtieron en arenas de gladiadores, donde los conductores, sometidos a extenuantes jornadas laborales, sin prestaciones sociales ni salario fijo, competían a muerte por la moneda de cada pasajero. Los accidentes de tránsito fatales, la contaminación atmosférica severa que oscurecía el cielo andino y las horas incontables perdidas en monumentales atascos vehiculares se incrustaron en el ADN de la ciudad. Este desorden crónico erosionó lentamente la calidad de vida, la productividad económica y, sobre todo, la salud mental de millones de ciudadanos de la clase trabajadora que dependían del transporte para sobrevivir. Bogotá se ganó a pulso la sombría reputación internacional de poseer uno de los peores tráficos de América Latina. Se había convertido en una ciudad trágicamente desconectada de sí misma, donde cruzar de sur a norte no era un trayecto lógico, sino una auténtica odisea de desgaste físico y emocional. La ausencia de un transporte masivo estructurado y guiado, como un metro pesado o una red de tranvías modernos que otras ciudades del mundo desarrollaron, cuidaron y preservaron celosamente durante el siglo XX, dejó una herida profunda en la equidad social bogotana. Quienes tenían los recursos se aislaban en sus automóviles particulares, encendiendo la radio para ignorar el desastre exterior y contribuyendo paradójicamente aún más al embotellamiento crónico. Quienes no, debían someterse a la humillación ineludible del hacinamiento extremo, el robo y la inseguridad en buses destartalados. No fue sino hasta el amanecer del nuevo milenio, casi 50 años después de la dolorosa y premeditada clausura del tranvía, que la ciudad intentó desesperadamente corregir su rumbo histórico con la implementación del sistema Transmilenio. Este proyecto de autobuses de tránsito rápido, con sus carriles exclusivos y grandes estaciones rojas, representó el primer esfuerzo real del Estado por retomar el monopolio y el control de la movilidad. Sin embargo, a pesar de sus innegables aciertos iniciales, que le devolvieron cierta dignidad al viaje, el Transmilenio no pudo borrar el pecado original de la urbe. Al final del día, seguía siendo un sistema basado en ruedas de caucho, intentando cumplir con gran dificultad la monumental tarea logística que, en cualquier otra metrópolis de su escala, estaría a cargo de una red ferroviaria pesada. La sombra del tranvía asesinado seguía proyectándose, irónica y vengativa, sobre las estaciones atestadas de Transmilenio. Hoy en día, el legado de la caída del tranvía de Bogotá va muchísimo más allá de los fríos problemas de ingeniería vial. Es una profunda y desgarradora lección sociológica sobre las consecuencias irreversibles de la corrupción institucional, la miopía política y la letal influencia del cabildeo privado sobre el patrimonio público. La historia de sus vagones quemados en el Bogotazo y sus vías ocultas por decreto es un manual exacto de cómo no gobernar el crecimiento de una capital. Demuestra con una crueldad histórica innegable que cuando una sociedad sacrifica su infraestructura pública en el altar de la avaricia corporativa, condena a múltiples generaciones de sus propios hijos a pagar un precio exorbitante con su tiempo, su paz y su dignidad. Aún así, a pesar del inmenso esfuerzo oficial durante décadas por borrar este capítulo de la memoria colectiva, la ciudad nunca pudo silenciar completamente a su viejo y terco corazón de acero. De manera poética y casi sobrenatural, el pasado físico de Bogotá se niega rotundamente a permanecer bajo tierra. De tanto en tanto, cuando el intenso sol de la alta montaña agrieta el pavimento de las calles tradicionales, o cuando los obreros raspan las capas superiores del asfalto en la carrera séptima o la calle 13 para reparaciones, la gruesa costra negra cede. Y allí, asomándose bajo el ruido ensordecedor de los motores modernos, vuelven a aparecer intactos los viejos, gruesos y oxidados rieles del tranvía. Estas cicatrices de metal, emergiendo a la luz del día, son como los huesos insepultos de un gigante traicionado. Se han convertido en verdaderos fantasmas urbanos, testigos irrefutables de una época en la que Bogotá, por un momento brillante y fugaz, supo avanzar juntas sobre una misma vía,
Para los transeúntes que, en medio de la prisa capitalina, bajan la mirada y logran observar estas líneas de acero incrustadas en la calle, el mensaje es un eco que estremece el alma. El verdadero progreso no siempre se mide en lo que construimos sobre la superficie, y las peores ruinas de una civilización no siempre son las que dejó el fuego, sino aquellas valiosas verdades que los hombres en el poder decidieron enterrar bajo el asfalto y el silencio. El tranvía de Bogotá no fue simplemente un medio de transporte que sucumbió ante la inevitable marcha de la modernidad. Fue el sacrificio calculado de un sistema público vital en el frío altar de la codicia privada. Su trágica historia nos enseña una verdad universal y profundamente dolorosa sobre el desarrollo urbano. Cuando las decisiones estructurales de una metrópolis se toman en los salones cerrados de los clubes y no en las calles, son los ciudadanos más vulnerables quienes terminan pagando el precio de la improvisación con su tiempo, su dignidad y su paz. El fuego del 9 de abril calcinó los vagones, es cierto, pero fue la apatía estatal, la corrupción institucional y el implacable lobby corporativo lo que realmente pavimentó su tumba. Al arrancar y sepultar esos rieles, Bogotá no solo perdió una forma eficiente de moverse, perdió la oportunidad irrepetible de crecer como una ciudad verdaderamente conectada, equitativa y humana. Esta crónica nos recuerda que las venas de acero de una urbe son muchísimo más que simple infraestructura. Son el reflejo directo del contrato social entre el Estado y su gente. Cuando ese contrato se rompe por la avaricia, el caos asume inevitablemente el control. Hoy, mientras enfrentamos los agobiantes desafíos diarios del tráfico, la contaminación tóxica y la desigualdad en la movilidad en nuestras ciudades, los fantasmas de acero del tranvía de Bogotá nos invitan a detenernos y reflexionar. ¿Para quién estamos construyendo realmente el futuro? ¿Estamos priorizando el bienestar colectivo o protegiendo el beneficio de unos pocos? La historia física puede estar enterrada bajo gruesas capas de asfalto, pero sus duras lecciones siguen latiendo con una fuerza innegable, esperando ser escuchadas antes de que cometamos una y otra vez los mismos errores. Si esta inmersión en las profundidades de la historia urbana y social de Colombia te ha hecho ver a Bogotá con otros ojos, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este documental. ¿Qué otro sistema de transporte o gran industria latinoamericana crees que fue víctima de un destino similar o de un sabotaje silencioso? Cuéntamelo en la sección de comentarios, siempre los leo. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir desenterrando las verdades ocultas que moldearon nuestro presente. Hasta la próxima historia.